Cierra los ojos por un momento. Imaginao, tú has visto a Dios hacer milagros, abrir caminos donde no los había, darte victorias que parecían imposibles, pero ahora, sin darte cuenta, estás lejos. No de golpe, no con rebeldía, sino poco a poco. Sigues adelante, sigues viviendo, pero algo dentro de ti ya no es igual. La paz ya no es la misma. La dirección se ha vuelto confusa. En silencio, casi sin notarlo, comienzas a tomar decisiones que antes jamás habrías tomado. Ahora imagina a todo un pueblo viviendo así. Un pueblo que conoció a Dios, pero decidió olvidarlo. Un pueblo que cayó, lloró, pidió ayuda y volvió a caer una y otra vez en un ciclo que parecía no tener fin. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo, porque la verdadera pregunta no es qué le pasó a Israel. La verdadera pregunta es, ¿te está pasando a ti también? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede confrontarte, sacudirte y quizás cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Un pueblo sin rumbo, una promesa en juego. La escena es poderosa si te detienes a imaginarla. El polvo aún se levanta en los caminos de Canaán. Las tiendas están plantadas, los campos comienzan a trabajarse y por primera vez en mucho tiempo el pueblo de Israel no está huyendo, está estableciéndose la promesa que comenzó siglos atrás. Cuando Dios habló a Abraham, ahora tiene forma, tierra, límites, ciudades, pero hay un silencio extraño, porque Josué ya no está. Ese líder que había guiado al pueblo con firmeza, que había visto el Jordán abrirse, que había liderado la caída de Jericó, ya no está para dar órdenes, para consultar a Dios, para unir a las tribus. Y cuando una figura así desaparece, no solo se pierde una persona, se pierde dirección. Cada tribu empieza a mirar hacia su propio territorio. Judá hacia el sur, Efraín hacia las montañas centrales, Manasés hacia regiones más amplias. Ya no hay un campamento central como en el desierto, donde todos giraban alrededor del tabernáculo. Ahora hay distancia geográfica y espiritual. Y aquí es donde comienza el verdadero conflicto, aunque todavía no se vea como tal, porque la tierra que habitan no está completamente vacía. Hay pueblos cananeos, jebuseos, amorreos, culturas con costumbres profundamente arraigadas, con rituales religiosos visibles, con altares en colina, con prácticas que chocan directamente con la fe en el Dios de Israel. Dios había sido claro en las instrucciones: no mezclarse, no adoptar sus dioses, no permitir que esas influencias se quedaran. No era un capricho, era protección, porque él sabía algo que el ser humano tiende a olvidar: a lo que toleras hoy, mañana puede gobernar tu corazón. Pero Israel comienza a hacer concesiones, tal vez por cansancio, tal vez por estrategia, tal vez por comodidad. En lugar de expulsar completamente a esos pueblos, algunos deciden convivir con ellos, hacer acuerdos, compartir espacio, y todo parece funcionar. Al menos al principio. No hay guerra constante, no hay caos inmediato, pero por debajo de esa aparente calma, algo empieza a cambiar. Las nuevas generaciones crecen viendo no solo los altares al Señor, sino también los altares a otros dioses. Escuchan historias de milagros, pero también observan prácticas paganas. Poco a poco, lo que antes era impensable comienza a parecer normal. Ese es el punto más peligroso, cuando la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto deja de ser clara. Y si lo traemos a hoy, es imposible no sentir el eco de esta realidad, porque muchas veces la vida no se desmorona de golpe, se va desviando lentamente, no con decisiones grandes y dramáticas, sino con pequeños pasos que parecen inofensivos. Israel no perdió su rumbo en un día, lo fue soltando poco a poco, y así, en medio de una tierra prometida
que debería representar plenitud. Comienza a gestarse una historia marcada por la lucha interna, por la tensión espiritual, por un pueblo que tiene todo para vivir bien, pero que empieza a olvidar quién lo llevó hasta ahí. La lenta infiltración del olvido. Y así, casi sin que nadie lo anuncie, el cambio comienza, no con un grito de rebelión, sino con un susurro. Al principio, todo parece inofensivo. Israel sigue teniendo sus tradiciones, sus historias, sus recuerdos. Todavía hablan del Dios que los sacó de Egipto. Todavía recuerdan el desierto, el maná, el Jordán, abriéndose, pero al mismo tiempo empiezan a convivir con algo nuevo. Mirad la escena. Aldeas compartidas, mercados donde se cruzan israelitas y cananeos, campos trabajados lado a lado. Los niños crecen viendo a sus padres interactuar con personas que adoran a otros dioses, observan rituales extraños, fiestas diferentes, símbolos que, antes, eran ajenos. En la cultura cananea, por ejemplo, los dioses como Baal estaban asociados a la lluvia, a la fertilidad de la tierra, a las cosechas, en una región donde la agricultura dependía tanto del clima. Estos rituales no eran solo religiosos, parecían prácticos, casi necesarios, para sobrevivir. Y ahí está el engaño, porque no es que Israel diga, vamos a abandonar a Dios. No, lo que hacen es añadir, mezclar, ajustar. Podemos seguir creyendo en el Señor y al mismo tiempo participar un poco en esto. Podemos mantener nuestra fe. Sin ser tan radicales y sin darse cuenta, comienzan a construir altares donde no deberían existir. Tal vez pequeños al inicio, casi discretos, pero suficientes para cambiar el enfoque del corazón. El problema nunca fue solo externo. No era simplemente convivir con otros pueblos. El verdadero peligro era interno, lo que esas prácticas empezaban a provocar dentro de ellos. Porque lo que ves repetidamente termina influyéndote. Lo que toleras comienza a formar parte de ti. Y así, lo que antes era impensable, inclinarse ante otro Dios, empieza a perder peso moral. Ya no parece tan grave. Ya no genera el mismo rechazo. Es como si una niebla espiritual comenzara a cubrir la mente del pueblo, no de golpe, sino lentamente, día tras día. Y si prestas atención, este momento es uno de los más peligrosos de toda la historia, porque no hay caos visible todavía, no hay destrucción inmediata. Todo sigue funcionando, aparentemente, pero por dentro algo se está rompiendo. Hoy pasa exactamente igual. Nadie se levanta un día diciendo voy a alejarme completamente de lo que sé que es correcto. No, es más sutil, más silencioso. Es una decisión pequeña, una concesión, una justificación, y luego otra, y otra, y otra, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no estás donde empezaste. Israel no cayó en un solo momento, fue cayendo poco a poco, y cuando el olvido se instala en el corazón, lo que viene después ya no es sorpresa, es consecuencia, el ciclo que se repite una y otra vez. Y cuando el olvido ya ha echado raíces en el corazón del pueblo, lo que sigue no es casualidad, es consecuencia. Imagina el ambiente. Los campos que antes producían con abundancia comienzan a fallar. Las amenazas externas aumentan. Los enemigos que antes parecían inofensivos ahora se vuelven dominantes. Pueblos como los madianitas, los filisteos o los moabitas comienzan a oprimir, a invadir, a tomar lo que no les pertenece. Israel empieza a sentir el peso de sus decisiones. Ya no es solo un problema espiritual. Ahora es una realidad tangible. Hay hambre, hay miedo, hay angustia, familias escondiéndose, cosechas robadas, vidas marcadas por la inseguridad. Y en medio de ese dolor ocurre algo profundamente humano. El pueblo clama cuando todo falla, cuando las soluciones humanas se agotan, cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. Entonces, recuerdan a Dios, levantan su voz, lloran,
piden ayuda. Y aquí es donde la historia da un giro que revela el corazón de Dios. A pesar de todo, responde, no porque el pueblo lo merezca, no porque hayan sido fieles, sino porque Él es misericordioso. Entonces, levanta a un libertador, un juez, no en el sentido moderno de alguien que se sienta en un tribunal, sino un líder levantado por Dios para rescatar, guiar y restaurar. Ese juez trae libertad, derrota al enemigo, devuelve la paz, y por un tiempo, todo vuelve a estar bien. Pero aquí viene la parte que duele, la que hace que esta historia sea tan real. Cuando el juez muere, el pueblo vuelve a desviarse. Otra vez el olvido, otra vez la mezcla, otra vez la caída, y el ciclo comienza de nuevo. Es como una rueda que no deja de girar en pecado. Opresión, clamor, liberación, y otra vez pecado. No ocurre una sola vez, ni dos. Se repite una y otra vez a lo largo de generaciones. Y mientras lo observas, casi puedes sentir la frustración, la tristeza, incluso la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que vuelvan a caer después de todo lo que vivieron? Pero si somos honestos, esa pregunta también nos apunta a nosotros, porque este ciclo no es solo historia antigua, es un reflejo de la condición humana. ¿Cuántas veces alguien promete cambiar después de un momento difícil solo para volver al mismo lugar? ¿Cuántas veces se experimenta una restauración, pero con el tiempo se pierde la dirección otra vez? El libro de los jueces no solo describe eventos, expone patrones, y el más inquietante de todos es esta ANSIN, una decisión firme y constante. El corazón humano tiende a regresar a lo que lo destruye. Por eso, este ciclo no es solo repetitivo, es una advertencia viva. Otoniel, el primer libertador, y en medio de ese ciclo, que ya empieza a repetirse como una herida abierta, aparece la primera respuesta de Dios en forma de una persona. No es un ejército impresionante, no es una estrategia compleja, es un hombre en su nombre. Es Otoniel. Quizás no te suene tan conocido como otros, pero su papel es crucial, porque él marca el inicio de algo que se repetirá a lo largo de todo el libro. Dios levantando a alguien común para hacer algo extraordinario. El contexto es tenso. Israel ha caído bajo el dominio de un rey extranjero. El texto bíblico menciona a Cus-an-Risataim, un gobernante de la región de Mesopotamia, lo que nos da una pista del alcance de esta opresión. No se trata solo de conflictos locales, sino de una influencia que viene desde lejos, desde uno de los centros más antiguos de poder en el mundo antiguo. 8 años, imagina eso, 8 años viviendo bajo presión constante, tributos obligatorios, pérdida de recursos, humillación. No es solo una guerra, es un desgaste diario. Y entonces el pueblo hace lo único que le queda: clamarán, y Dios escucha. Aquí ocurre algo que no debes pasar por alto. La Escritura dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. No se trata simplemente de habilidad militar o liderazgo natural. Es una intervención directa de Dios, capacitando a alguien para cumplir un propósito específico. Otoniel no actúa por ambición personal, no busca fama, no busca poder. Él responde a un llamado, y cuando se levanta, lo hace con autoridad. Lidera al pueblo, enfrenta al opresor, y vence la opresión. Termina. La carga se rompe. Puedes imaginar ese momento, el silencio, después de la victoria, el alivio en los rostros, las familias respirando nuevamente, sin miedo, los campos recuperados, la vida volviendo a su ritmo. La tierra tiene paz. 40 años no es solo un número. En la mentalidad bíblica representa una generación completa. Es decir, toda una generación crece en un ambiente de estabilidad gracias a la obediencia de un solo hombre que respondió al llamado de Dios. Aquí hay algo profundamente poderoso. Otoniel no aparece como alguien perfecto o extraordinario en su origen.
Lo que lo distingue es su disposición. Dios no siempre busca a los más fuertes, busca a los disponibles. Y en medio de una historia marcada por caídas, este momento se siente como un respiro, como una prueba viva de que, incluso cuando el pueblo falla, Dios sigue dispuesto a intervenir, a restaurar, a dar una nueva oportunidad. Pero si has estado prestando atención, sabes que esto no termina aquí, porque el problema no era solo el enemigo externo. El verdadero desafío seguía estando dentro del corazón del pueblo. Ahod el libertador, inesperado. Y cuando parece que todo ha vuelto a la calma, cuando una generación ha crecido en paz, gracias a la intervención de Dios, el ciclo, una vez más, se reinicia. El pueblo vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. No es inmediato, no ocurre de la noche a la mañana, pero vuelve a suceder. Y con ello, también regresa la consecuencia. Esta vez, el dominio viene desde Moab, un territorio al otro lado del Jordán, con un rey llamado Eglón. La escritura lo describe como un hombre muy obeso, un detalle que no es casual, porque más adelante tendrá un papel clave en la historia. Israel queda sometido en 18 años, casi el doble que en la opresión anterior. 18 años de tributo, de humillación, de tener que llevar lo mejor de su tierra al enemigo. Imagina la escena: caravanas saliendo desde Israel cargadas de productos, cruzando caminos polvorientos hacia la ciudad donde gobierna Eglón. Hostrus tensus, miradas bajas. Un pueblo que sabe que está entregando lo que le pertenece, pero no tiene fuerza para resistir. Y otra vez, el pueblo clama. Y otra vez, Dios responde. Pero esta vez, la forma en que lo hace rompe cualquier expectativa. Levanta a Ahod. Un hombre zurdo puede parecer un detalle menor para nosotros, pero en esa cultura, la mano derecha era la dominante, la considerada correcta. Ser zurdo no era lo común. Y eso, precisamente, es lo que Dios usa. Ahod se presenta como mensajero, llevando el tributo al rey. Todo parece normal, nají y sospecho, pero debajo de su ropa, oculto en su muslo derecho, un lugar donde los guardias no revisarían con detalle, porque esperaban que el arma estuviera del lado izquierdo, lleva una espada corta y doble filo. La tensión en ese momento es casi palpable. Ahod entra en la presencia de Eglona. El rey está confiado, relajado, en su sala privada, sin imaginar que ese encuentro cambiaría todo. Después de entregar el tributo, Ahod sigue Chirao, pero luego regresa con una excusa. Tengo un mensaje secreto para ti. El rey, curioso, ordena que todos salgan. La sala queda en silencio. Solo están ellos dos. Y en ese instante, Ahod actúa. Con su mano izquierda, inesperada, rápida, toma la espada y la clava en el cuerpo del rey. El relato bíblico es directo, incluso crudo, mostrando cómo la espada desaparece completamente en el cuerpo de Eglón. No hay dramatismo añadido. Es una acción precisa, decisiva. Ahod no se queda. Cierra las puertas. Escapa mientras los siervos del rey, pensando que él está descansando, no se atreven a interrumpir. Ese retraso le da el tiempo necesario para huir y organizar al pueblo. Y entonces, lo que parecía un acto aislado se convierte en una liberación nacional. Israel se levanta al derrota a los moabitas y recupera su libertad. 80 años de paz siguen a ese momento. 80 años. El doble de la generación anterior. Y todo comenzó con alguien que, a los ojos humanos, no encajaba en el molde típico de un libertador. Aquí hay una verdad que no puedes ignorar. Dios no está limitado por lo que el mundo considera normal, fuerte o ideal. Él puede usar lo inesperado, lo diferente, incluso lo que otros subestiman, para cumplir sus propósitos. Pero también hay una tensión en esta historia. No es una escena cómoda, no es una victoria limpia y ordenada. Es arriesgada, silenciosa, casi solitaria. Y eso nos recuerda algo importante a veces.
Las decisiones que cambian, todo se toman en momentos donde nadie más está mirando, pero donde todo está en juego. Y aún así, el ciclo no ha terminado, porque el problema de fondo sigue latiendo en el corazón del pueblo. Débora, liderazgo en tiempos de caos. Y una vez más, cuando la paz parece firme, cuando todo debería mantenerse en orden, el ciclo vuelve a romperse. Israel cae otra vez, no por falta de historia, no por falta de ejemplos, sino porque el corazón humano, cuando se descuida, tiende a desviarse. Esta vez, la opresión viene del norte. El rey cananeo Javín domina desde Azor, una ciudad importante en esa región, conocida por su poder estratégico. Pero el verdadero terror tiene nombre propio en Sísara, el comandante de su ejército. Y no estamos hablando de un ejército cualquiera. La escritura menciona 900 carros de hierro. En ese tiempo, eso era tecnología militar avanzada. Era como enfrentar tanques en un campo de batalla donde la mayoría apenas tenía armas básicas. Era intimidante, casi invencible. Durante 20 años, Israel vive bajo esa presión. 2 décadas de miedo constante. Imagina el sonido de los carros acercándose, el suelo temblando, la impotencia de saber que no puedes hacer nada. Pero en medio de ese escenario oscuro, aparece una figura completamente inesperada. Débora. No está en un campo de batalla. No lleva armadura. No dirige tropas desde el frente. Al menos, no al principio. Ella está sentada bajo una palmera en la región montañosa de Efraín, y el pueblo viene a ella para buscar dirección, porque Débora es profetisa. Escucha a Dios, discierne, juzgan, y eso cambia todo. En una época donde el liderazgo masculino era lo común, su presencia rompe esquemas. Pero no es una cuestión de protagonismo, es una cuestión de disponibilidad. Mientras muchos dudan, ella está firme. Mientras otros temen, ella escucha y Dios habla. Le da una instrucción clara a llamar a Barak, un líder militar, y decirle que reúna un ejército para enfrentar a Sísara. La estrategia no es improvisada, viene de Dios. Cuando Barak escucha, hay algo que lo detiene. Sabe que no será fácil. Sabe a quién se enfrenta, y entonces responde con una condición: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. No es solo miedo, es reconocimiento. Barak entiende que la presencia de Débora representa la guía de Dios, y ella acepta, pero también le dice algo que revela una verdad profunda. La gloria de la victoria no será para Elan. Y así comienza la marcha. Imagina el contraste. Por un lado, un ejército poderoso con carros de hierro. Por el otro, un grupo de hombres que avanzan confiando en una palabra de Dios. Suben al monte Tabor, un lugar estratégico, esperando el momento indicado. Y entonces, Dios interviene. El relato sugiere algo más allá de lo visible. Una tormenta, un desbordamiento, un caos que inutiliza los carros de hierro. Lo que parecía la mayor ventaja del enemigo se convierte en su debilidad. Sísara abandona su carro y huye a pie. La batalla cambia completamente. Israel avanza. El enemigo cae, pero la historia no termina en el campo de batalla. Sísara, huyendo, llega a la tienda de una mujer llamada Jael. Busca refugio, cree que está a salvo. Y ahí ocurre un giro inesperado, silencioso pero decisivo. Jael actúa con determinación y pone fin a la amenaza. La victoria es total, y después de 20 años de opresión, la tierra vuelve a tener paz. Esta historia no solo habla de una batalla ganada, habla de algo más profundo. Habla de lo que ocurre cuando alguien está dispuesto a escuchar a Dios en medio del ruido, cuando otros dudan. Habla de liderazgo que no depende de fuerza física, sino de claridad espiritual. Y también deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasaría si más personas decidieran levantarse? No porque se sienten listas, sino porque están dispuestas. Gedeón
miedo a valentía, y después de esa gran victoria, otra vez el silencio, otra vez la calma, y otra vez, con el paso del tiempo, el mismo patrón. Israel vuelve a desviarse, y esta vez la opresión no llega con un ejército organizado que ocupa ciudades, llega como una plaga. Los madianitas invaden la tierra cada temporada de cosecha. No vienen a conquistar, vienen a destruir. Arrasan con los cultivos, roban el ganado, dejan al pueblo sin alimento. Es un ataque constante, repetido, que desgasta el alma. Imagina el nivel de miedo en familias escondiendo su trigo en cuevas, trabajando en secreto, viviendo con la angustia de que en cualquier momento todo lo que tienen será arrebatado. Y en medio de ese escenario aparece Gedeón, pero no lo vemos como un héroe. No está liderando tropas, no está proclamando valentía, está escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar que normalmente se usaba para prensar uvas, no para trabajar el grano. ¿Por qué ahí? Porque es un lugar oculto, porque tiene miedo. Y ahí, justo ahí, en ese momento de temor, ocurre algo inesperado. El ángel del Señor se le aparece y le dice algo que parece completamente fuera de lugar. El Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Valiente guerrero? Gedeón probablemente se mira a sí mismo, cubierto de polvo, escondido, tratando de sobrevivir, y no encaja con esas palabras, y responde como muchos lo harían con preguntas, con dudas, con ese conflicto interno que mezcla fe y frustración. Si Dios está con nosotros, ¿por qué está pasando todo esto? Es una pregunta honesta, dolorosa, real. Pero Dios no responde con una explicación larga. Responde con un llamado ve, con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel. Gedeón duda otra vez. Se siente pequeño, insignificante, el menor de su familia, parte de una tribu sin relevancia. Todo Eneo grita, no soy suficiente. Y sin embargo, Dios insiste. Aquí empieza un proceso que es tan humano como profundo. Gedeón pide señales a no una, sino varias. El famoso episodio del vellón, donde busca confirmación de que realmente es Dios quien lo está enviando. Y Dios, en su paciencia, responde. No lo rechaza por dudar, lo acompaña en su proceso. Finalmente, Gedeón da el paso. Reúne un ejército. Miles de hombres se presentan. Por fin parece que hay una posibilidad real de enfrentar a los madianitas, pero entonces Dios hace algo que rompe toda lógica. Le dice que son demasiados, y comienza a reducir el ejército. Primero, miles se van. Luego masan hasta que quedan solo 300 hombres. 300, frente a una multitud enemiga que cubría el valle como langostas. Según describe el texto, no hay estrategia humana que explique esto. No hay ventaja militar. No hay forma lógica de ganar. Y ese es el punto. Porque Dios no quiere que la victoria sea atribuida a la fuerza del hombre, sino a su poder. La escena es impresionante. De noche, rodeando el campamento enemigo, cada hombre con una trompeta, una antorcha escondida dentro de un cántaro. En el momento indicado, rompen los cántaros, las luces aparecen, las trompetas suenan, y el caos se desata en el campamento enemigo. Confusión total, oscuridad, ruido, miedo. Los madianitas no entienden qué está pasando y comienzan a atacarse entre ellos. Sin una gran batalla directa, sin fuerza descomunal, la victoria llega. Y Gedeón, el hombre que estaba escondido, el que dudaba, el que no se sentía suficiente, se convierte en el instrumento que Dios usa para liberar a toda una nación. Esta historia no solo habla de valentía, habla de transformación, porque la verdadera diferencia no fue que Gedeón dejó de tener miedo, fue que decidió avanzar a pesar de Elan. Y eso cambia todo.
el peligro del éxito a la caída de Gedeón. Y después de una victoria tan increíble, uno pensaría que ahora sí, todo cambiaría para siempre, que alguien que vio a Dios obrar de esa manera jamás se desviaría. Pero la historia toma un giro que incomoda, porque revela algo muy profundo del corazón humano. Gedeón regresa como un héroe. La amenaza ha terminado, el pueblo respira en paz, y su nombre empieza a ser respetado, admirado, incluso celebrado. Las tribus reconocen lo que hizo, y entonces le hacen una propuesta que parece lógica. Gobierna sobre nosotros. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. En otras palabras, quieren hacerlo rey. Y aquí, por un momento, Gedeón responde bien. Dice algo que suena correcto. Alineado con la verdad, no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo gobernará sobre ustedes. El Señor gobernará sobre ustedes. Es una declaración poderosa. Reconoce que el verdadero rey de Israel no es un hombre, es Dios. Pero lo que ocurre después es más sutil y mucho más peligroso. Gedeón pide algo al pueblo, aunque cada uno le entregue los pendientes de oro que tomaron como botín de guerra. No parece algo grave. Es una petición razonable en medio de una cultura donde el botín era parte de la victoria. El pueblo accede, reúnen una gran cantidad de oro. Y con eso, Gedeón hace algo que cambiará el rumbo de todo. Manda a fabricar un éfod. Ahora, aquí hay un detalle importante de contexto. El éfod era una prenda asociada al sacerdocio, especialmente al sumo sacerdote. Tenía un significado espiritual profundo, relacionado con la consulta a Dios. Pero lo que Gedeón hace no es establecer un sacerdocio legítimo. Crea un objeto religioso fuera del lugar que Dios había establecido. Lo coloca en su ciudad, en Afra, y lo que comienza como algo aparentemente espiritual termina convirtiéndose en un tropiezo. El texto bíblico es claro: Israel comienza a prostituirse tras ese éfod. Es una forma fuerte de decir que empiezan a desviarse, a depender de ese objeto, en lugar de depender de Dios, a lo que comenzó como fe. Termina en idolatría, y eso es lo más impactante. No fue una rebelión abierta, no fue un rechazo directo a Dios. A Dios fue algo más peligroso, una distorsión. Gedeón, el mismo que había derribado altares paganos al inicio de su llamado, ahora sin darse cuenta, establece algo que desvía al pueblo. Y aquí hay una lección que atraviesa el tiempo. El éxito no siempre fortalece el corazón, a veces lo expone, porque después de la victoria, cuando todo está bien, cuando ya no hay presión, cuando las personas te admiran, es cuando más fácil es bajar la guardia. La Escritura también menciona que Gedeón tuvo muchas esposas y una concubina, lo cual refleja prácticas culturales de la época, pero también muestra cómo poco a poco su vida se fue acomodando a patrones que no reflejaban completamente la intención original de Dios para su pueblo. Y cuando Gedeón muere, ocurre lo que ya empieza a ser tristemente familiar. El pueblo vuelve a desviarse, abandonan al Señor, olvidan todo lo que Él hizo, ni siquiera muestran lealtad a la familia de Gedeón. Es como si la memoria espiritual se hubiera borrado otra vez. Y así, lo que parecía una historia de victoria, termina dejando una advertencia silenciosa, pero poderosa, a no basta con empezar bien. No basta con tener momentos de fe. El verdadero desafío es permanecer Abimelec en el poder sin propósito. Y justo cuando piensas que la historia no puede volverse más tensa, aparece una figura que no fue levantada por Dios, sino por ambición propia. Su nombre es Abimelec. Es hijo de Gedeón, pero no de una de sus esposas, sino de una concubina que vivía en Sicom. Y ese detalle, que en apariencia es solo contexto familiar, se convierte en el punto de partida de todo lo que viene. Porque Abimelec no crece en el mismo entorno que sus hermanos. Está entre dos mundos y decide usar eso a su favor. Imagina la escena. Abimelec va a Siquén
a la familia de su madre y comienza a hablar. No grita, no amenaza. Persuadi. Usa palabras calculadas. Apela a la identidad, a la ceja unia. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que gobiernen 70 hombres o uno solo? Que además es de su propia sangre. Es una estrategia brillante, pero peligrosa, porque no está basada en propósito, sino en control. Y funciona. Los líderes de Sicom lo apoyan. Incluso toman dinero del templo de Baal-Beret, un dios pagano. Y con ese dinero Abimelech contrata hombres violentos, gente sin escrúpulos. Y aquí la historia se vuelve oscura, profundamente oscura. Abimelech va a la casa de su padre y en una sola piedra ejecuta a sus hermanos. 70 hombres. Su propia sangre. No es una guerra. No es una batalla. Es una masacre. Solo uno logra escapar. Jotam, el menor. Y desde lo alto de un monte, lanza una parábola, una advertencia disfrazada de historia. Habla de árboles que buscan rey y de cómo al final eligen a la zarza, algo inútil y peligroso. Es un mensaje, claro, han elegido mal, pero nadie escucha. Abimelech es proclamado rey, sin llamado de Dios, sin respaldo espiritual, solo con poder humano, violencia y manipulación. Y lo que sigue es exactamente lo que podrías imaginar. Pero incluso peor, su gobierno dura 3 años. 3 años de tensión, traición, desconfianza. Porque el poder que se obtiene de forma incorrecta nunca trae paz. La misma gente que lo apoyó comienza a volverse contra él. Se levantan conflictos internos, emboscadas, traiciones. Es como si la violencia con la que empezó su reinado se multiplicara y regresara contra él. Y aquí ocurre algo que la Biblia deja ver con claridad. Dios permite que ese caos sea consecuencia de lo que hicieron. No es un castigo inmediato, sino una retribución que se desarrolla con el tiempo. Abimelech termina enfrentando rebeliones, atacando ciudades, destruyendo todo a su paso, en un intento desesperado por mantener el control. Y su final es tan irónico como trágico. Durante el ataque a una torre, una mujer deja caer una piedra de molino desde lo alto y golpea su cabeza. No muere al instante. Gravemente herido, le pide a su escudero que lo mate, para que no digan que murió a manos de una mujer. Pero la historia ya está escrita. El hombre que buscó poder a cualquier costo termina derrotado de la forma más inesperada. Y así, todo se cierra con una verdad que resuena fuerte. El poder sin propósito destruye. El liderazgo sin Dios se corrompe y las decisiones basadas en ambición siempre traen consecuencias. La historia de Abimelech no es solo un episodio violento, es una advertencia viva de lo que ocurre cuando alguien toma el lugar que nunca le fue dado, el ciclo que no se rompe. Y después de todo esto, después de la sangre, la traición, el poder mal usado y las consecuencias inevitables, uno esperaría que el pueblo finalmente aprendiera, que al ver el final de Abimelech, algo hiciera clic, que el dolor dejara una marca tan profunda que cambiara el rumbo de una vez por todas. Pero no, la historia continúa, y lo hace con una frase que se repite como un eco a lo largo del libro de los jueces. El pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es casi como ver un ciclo que gira sin detenerse. Imagina a una generación que crece escuchando historias de liberación, de milagros, de enemigos derrotados contra toda lógica. Pero esas historias, con el paso del tiempo, dejan de sentirse cercanas, se vuelven relatos antiguos, algo que les pasó a otros. Poco a poco, el corazón se enfría. El pueblo comienza a inclinarse otra vez hacia los dioses de las naciones vecinas, Ambalis, Astartes, dioses relacionados con la fertilidad, la lluvia, la prosperidad. En el contexto cultural de la época, estos cultos
Prometían seguridad inmediata, buenas cosechas, protección, abundancia. Era una tentación constante invisible. A diferencia del Dios de Israel, que nos veía, que no se representaba con imágenes y que exigía fidelidad incluso cuando no todo era fácil de entender. Y ahí está el punto clave. El problema nunca fue falta de evidencia, fue falta de perseverancia, porque cada vez que el pueblo se desviaba, las consecuencias llegaban, no como un acto impulsivo, sino como una realidad inevitable, opresión, pérdida, angustia, y entonces, en medio del dolor, clamaban, y Dios respondía. Levantaba a alguien, un juez, un libertador, no perfecto, no idealizado, pero dispuesto, y el ciclo volvía a empezar. En pecado la opresión, en clamor liberación, una y otra vez. Lo más impactante no es solo que el pueblo caía, sino que Dios seguía respondiendo. Eso revela algo profundamente poderoso sobre su carácter. Al su misericordia no se agota al primer error, ni al segundo, ni al tercero. Pero también deja una advertencia que atraviesa el tiempo y llega hasta hoy. Aún puedes experimentar a Dios. Y aún así, olvidarlo con el tiempo. Puedes ver milagros. Y aún así desviarte después. Porque la fe no es solo un momento, es un camino continuo. Y mientras el ciclo no se rompa desde el corazón, la historia seguirá repitiéndose. Cuando Dios guarda silencio y después de ver ese ciclo repetirse una y otra vez, llega un momento en el que algo cambia. No en Dios, sino en la forma en que el pueblo experimenta su respuesta. Porque esta vez, cuando el pueblo vuelve a desviarse, sirviendo a los Balis, a Astarte y a los dioses de las naciones que los rodeaban, la consecuencia no tarda en llegar. La opresión cae sobre ellos, pesada, constante. Es como una nube oscura que no se disipa. Los años pasan y el peso se siente en todo, en la tierra, en las familias, en la esperanza. Entonces hacen lo que ya se ha vuelto casi automático. Claman a Dios. Pero esta vez la respuesta es diferente. No hay un libertador inmediato. No hay una intervención rápida. En cambio, llega una confrontación. Dios les recuerda algo que corta profundamente todas las veces que los había rescatado antes. De Egipto, de los amorreos, de los pueblos que los oprimían. Les hace ver una verdad incómoda. Ustedes me dejaron y sirvieron a otros dioses. Es como si el cielo hablara con claridad, pero sin suavizar el mensaje. Y luego, una frase que pesa, vayan y clamen a los dioses que han elegido, que ellos los liberen. Imagina ese momento. Silencio, tensión, la sensación de que, por primera vez, el ciclo podría romperse, pero no de la forma que esperaban, porque ahora el pueblo ya no puede depender de una respuesta automática. Ya no es solo clamar por alivio, es enfrentar su propia condición. Y entonces ocurre algo distinto. El pueblo no solo clama, se quebranta, reconocen su pecado. No lo justifican, no lo disfrazan. Dicen con claridad, hemos pecado, y más que palabras, toman una decisión. Comienzan a quitar los dioses ajenos de en medio de ellos. Esto es importante. En el contexto de la época, los ídolos no eran solo objetos decorativos. Representaban lealtades, sistemas de creencias, incluso seguridad económica y social. Quitarlos no era simbólico, era un acto radical. Es como arrancar de raíz algo que llevaba años creciendo. Y entonces, en medio de ese cambio genuino, el texto deja ver algo profundamente conmovedor. Dios ya no soporta ver la miseria de Israel. No es una respuesta mecánica, es compasión. Es el corazón de un Dios que, incluso después de ser rechazado tantas veces, sigue mirando a su pueblo con misericordia cuando hay un arrepentimiento real, pero antes de la liberación. ¿Hubo silencio o antes del rescate? Hubo confrontación, y ahí está una de las lecciones más profundas. No todo silencio de Dios
es ausencia. A veces es un espacio para que el corazón despierte, porque cuando la fe deja de ser automática y se vuelve genuina, entonces algo realmente comienza a cambiar. Hefti An, una promesa que duele, y justo cuando el corazón del pueblo empieza a cambiar, cuando el arrepentimiento deja de ser solo palabras y se vuelve acción, surge una nueva necesidad, alguien que lidere, alguien que enfrente la amenaza que vuelve a levantarse en el horizonte. Esta vez, los amonitas, un enemigo antiguo, persistente, que conoce las debilidades de Israel y no duda en aprovecharlas. Las tensiones crecen, los campamentos se organizan y el miedo vuelve a recorrer las tiendas como un susurro constante. Pero hay un problema. No hay líder. Entonces, los ancianos de Galad miran a su alrededor y recuerdan a alguien. Hombre que, en otro tiempo, fue rechazado. Su nombre es Jefté. A la historia de Jefté no comienza con honor, comienza con rechazo. Era hijo de una mujer considerada fuera de lo respetable en su contexto, y por eso sus propios hermanos lo expulsaron. Le dijeron, en otras palabras, no tienes parte con nosotros. Así que Jefté se fue, se estableció en una tierra lejana, rodeado de hombres sin rumbo, Genchi Machinadau, sobrevivientes. Allí, lejos de su familia, se convirtió en un guerrero fuerte, hábil, pero también marcado por su pasado. Y ahora, esos mismos que lo rechazaron vienen a buscarlo. Imagina ese momento, los ancianos frente a él, pidiéndole ayuda no como hermanos, sino por necesidad. Al principio, Jefté no responde con entusiasmo. Les recuerda su rechazo, su abandono. Hay una herida ahí, todavía viva. Pero hacen un acuerdo. Le prometen algo que antes le negaron. Han liderazgo, han reconocimiento. Y Jefté acepta. Antes de entrar en batalla, intenta algo que muchos pasarían por alto: negociar. Envía mensajeros al rey de los amonitas, explicando la historia, recordando cómo Israel no había tomado esa tierra injustamente. Es un intento de evitar la guerra, pero no funciona. El conflicto es inevitable. Y entonces, en medio de esa tensión, Jefté hace algo que marcará toda su historia. Heis, un voto. Promete que, si Dios le da la victoria, ofrecerá en sacrificio lo primero que salga de la puerta de su casa cuando regrese. Es una promesa fuerte e impulsiva. En el contexto de la época, los votos eran tomados muy en serio. No eran palabras ligeras, eran compromisos solemnes delante de Dios. Pero también es importante entender que la ley de Israel no exigía ni aprobaba sacrificios humanos. Eso pertenecía a prácticas paganas de las naciones vecinas. Y aún así, Jefté habla. La batalla ocurre, y tal como en otras ocasiones, el Espíritu de Dios viene sobre él, y la victoria llega. Israel vence. El enemigo retrocede. Hay celebración, alivio, vida, pero la escena cambia de tono en un instante. Jefté regresa a su casa, el polvo aún en sus ropas, el cansancio en su cuerpo, y entonces la puerta se abre y quien sale a recibirlo es su hija única. Sale con danzas, con alegría, celebrando el regreso de su padre. No hay sospecha en su rostro, solo gozo, y en ese momento todo se detiene. La victoria pierde su brillo. El peso del voto cae con toda su fuerza. Jefté rasga sus vestidos. Su dolor es inmediato, profundo, desgarrador. No es un enemigo lo que enfrenta ahora, es su propia palabra. Y su hija, al entender lo que ha sucedido, responde con una mezcla de valentía y tristeza. Acepta la situación, pero pide algo en tiempo. 2 meses para ir a los montes y llorar su condición, su futuro que ya no será como soñaba. El texto bíblico es sobrio, no entra en detalles extensos, pero deja claro el peso de la decisión. Y aquí
La historia no busca glorificar el voto, sino mostrar sus consecuencias, porque no todo lo que se promete en un momento de presión está alineado con la voluntad de Dios. En la fe no se trata de negociar con Dios. No se trata de prometer para obtener. Se trata de confiar, incluso sin garantías visibles. La historia de Jefté deja una marca incómoda, pero necesaria. Las palabras tienen peso, y las decisiones impulsivas pueden dejar heridas que duran toda la vida. Sansón en fuerza, sin dominio. Y después de una historia tan pesada como la de Jefté, el relato avanza, pero no se vuelve más ligero. Al contrario, se adentra en una vida llena de contrastes, de extremos, de una fuerza extraordinaria que convive con una debilidad peligrosa. Así aparece Sansón An. Su nacimiento ya es distinto. No es casual, no es común. Es anunciado por un mensajero de Dios a una mujer que no podía tener hijos. Desde antes de nacer, su vida está marcada por un propósito especial. An será nazareo desde el vientre. Ahora, aquí hay un detalle importante. El nazarito era una consagración particular a Dios, implicaba ciertas restricciones visibles. No cortar el cabello, no beber vino, no tocar cosas impuras. Pero, más allá de lo externo, simbolizaba una vida apartada, dedicada. Sansón no solo tenía fuerza, tenía un llamado. Y sin embargo, desde muy temprano, vemos una tensión constante. Creció, y el Espíritu de Dios comenzó a moverse en él. Pero sus decisiones empiezan a mostrar otra cosa. Se deja llevar por sus impulsos, por lo que vi, por lo que desea en el momento. Imagina la escena. Baja Ochinachi, ve a una mujer filistea, y lo único que dice es: antómala para mí porque mi agradado. No hay reflexión, no hay búsqueda de dirección, solo deseo inmediato. Sus padres intentan razonar con él, recordarle su identidad, su pueblo, pero Sansón insiste. Y aquí comienza un patrón que se repetirá una y otra vez. Dios lo usa, incluso en medio de decisiones que no reflejan sabiduría, porque, aunque Sansón actúa impulsivamente, el texto deja ver que Dios, en su soberanía, comienza a usar esas circunstancias para confrontar a los filisteos, quienes oprimían a Israel en ese tiempo. Pero eso no justifica sus decisiones, solo muestra que Dios puede obrar incluso en medio de la imperfección humana. La vida de Sansón se llena de episodios intensos, acertijos en bodas, conflictos que escalan rápidamente, actos de fuerza que parecen imposibles. Mata a un león con sus propias manos. Más adelante, derrota a enemigos con una fuerza que no parece humana. En una ocasión, derriba a 1000 hombres con una simple quijada de asno. Es impresionante, visualmente impactante, pero al mismo tiempo hay algo que no está bien, porque su mayo, lucha, no está afuera, está dentro. Sansón no gobierna sus impulsos, juega con los límites, se acerca peligrosamente a lo que sabe que no debería tocar. Poco a poco, esa falta de dominio comienza a desgastarlo. Hay momentos donde parece invencible y otros donde se expone innecesariamente. Es como si caminara constantemente al borde de un precipicio, confiando en que siempre podrá retroceder a tiempo. Pero la realidad es otra, porque la fuerza sin dominio no sostiene una vida. Y aunque el poder de Dios sigue manifestándose en él, la dirección de su corazón comienza a marcar el camino hacia algo inevitable. La historia de Sansón no es solo la de un hombre fuerte, es la de alguien que tenía todo para cumplir su propósito, pero que luchó constantemente con sí mismo. Y eso deja una verdad clara, casi incomodado. No es suficiente tener dones, no es suficiente tener un llamado. Si el carácter no acompaña, la caída se vuelve cuestión de tiempo. Dalilan el punto de quiebre. Y ese borde del precipicio finalmente deja de ser una metáfora, porque Sansón, después de tantas decisiones impulsivas,
Llega un momento donde ya no solo juega con el peligro, se entrega a él en su camino. Lo lleva al valle de Sorek, una región fronteriza, un lugar donde las influencias se mezclaban, donde lo santo y lo ajeno convivían demasiado cerca. Y allí conoce a una mujer, Andalila. El texto no dice que ella lo ame, no habla de sentimientos profundos ni de compromiso, pero sí deja claro algo. A los gobernantes filisteos la buscan, le hacen una oferta, dinero, mucho dinero, a cambio de una sola cosa, a descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Y aquí la historia se vuelve casi insoportable de ver, porque no ocurre en un instante, es un proceso. Dalila comienza a preguntarle, su tono puede sonar suave, casi inocente en Dain. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y Sansón responde, pero no, con la verdad. Juega, anda. Respuestas falsas en cuerdas nuevas, ataduras, condiciones que supuestamente lo debilitarían. Y cada vez, Dalila pone a prueba esas palabras. Imagina la escena repetirse. Él duerme, ella actúa, los enemigos esperan escondidos y Sansón despierta, rompe todo y escapa a una vez, otra vez y otra más. Y aquí está lo inquietante. Sansón ve lo que está pasando y aún así se queda. No es ignorancia, es descuido, es confianza mal puesta, es pensar, puedo manejar esto. Dalila insiste día tras día. La presión no es solo externa, es emocional. Lo desgasta con palabras, con insistencia constante, hasta que el texto dice algo muy humano. Su alma se angustió hasta la muerte. Y entonces Sedeán le cuenta la verdad. Le habla de su nazareato, de su cabelo, de su consagración desde el vientre. No como una fórmula mágica, sino como señal de algo más profundo, en su relación con Dios. Y en ese momento, si rompe todo. Dalila lo hace dormir sobre sus rodillas. Es una imagen de intimidad, pero también de traición. Llama a un hombre, corta su cabello. Y algo invisible ocurre. El texto lo dice de forma breve, pero devastadora. El Señor se había apartado de él. Y él no lo sabía. Esa frase pesa, porque Sansón se levanta como antes. Cree que todo sigue igual, que aún tiene el control, que su fuerza sigue ahí, pero no. Esta vez no puede liberarse. Los filisteos lo capturan y lo que sigue es humillación. Le sacan los ojos, lo encadenan, lo llevan a moler grano como un esclavo. El hombre que una vez fue símbolo de fuerza, ahora camina en la oscuridad. Y aquí no solo vemos una caída física, vemos una desconexión espiritual profunda. Sansón no perdió su fuerza en el momento en que le cortaron el cabello. La perdió mucho antes, cuando empezó a alejarse de su propósito paso a paso. Decisión tras decisión. Dalila no es solo un personaje en la historia. Representa ese punto donde la debilidad interna encuentra una oportunidad externa. Y la lección es clara, incómoda, pero real. Nadie cae de un momento a otro. La caída siempre comienza mucho antes, en lo que parece pequeño, en lo que se tolera, en lo que se justifica, y cuando finalmente llega el quiebre, ya no es sorpresa, es consecuencia, la última fuerza en redención en medio de la ruina. Y cuando todo parece terminado, cuando la historia de Sansón ya huele a derrota definitiva, ocurre algo que no hace ruido, pero que cambia el rumbo en silencio. Su cabello comienza a crecer otra vez. Es un detalle breve en el texto, casi fácil de pasar por alto. Pero no se trata solo de cabello. No es magia. Es una señal, un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que aún podría ser. Mientras tanto, Sansón vive en la oscuridad, literalmente, sin vista, encadenado, girando una rueda de molino día tras día. Un trabajo de esclavo monótono, humillante. Imagina el sonido constante de la piedra girando, el roce del grano, el peso del pasado en cada paso
ya no hay aplausos, ya no hay victorias, ya no hay multitudes admirando su fuerza, solo silencio y tiempo para pensar. Y es en ese lugar, en ese punto más bajo, donde algo comienza a cambiar por dentro. Porque Sansón, por primera vez en mucho tiempo, ora. No es una oración larga, no es elaborada, es directa, quebrantada, real. Reconoce a Dios, reconoce su dependencia, pide fuerza, una vez más, no para gloria personal, no para demostrar poder, sino en medio de su condición, como un acto final. Y entonces llega el momento. Los filisteos celebran, están en el templo de su dios Dagón, convencidos de que su victoria sobre Sansón es prueba de la superioridad de su dios. Hay música, risas, multitudes, lo traen como espectáculo, como trofeo viviente. El hombre que antes infundía temor, ahora es motivo de burla. Lo colocan entre las columnas principales del templo. Y Sansón, guiado por un joven, toca la estructura. Siente la piedra, mide el espacio, y en ese instante vuelve a clamar: Señor, acuérdate de mí, y dame fuerza solo una vez más. Es una oración corta, pero cargada de todo lo que ya no tiene. Y Dios responde. Sansón se afirma, sus manos sobre las columnas, su cuerpo debilitado, pero su espíritu enfocado, y con un último esfuerzo, empuja. La estructura comienza a ceder. El sonido cambia, la celebración se convierte en caos y en un instante todo colapsa, el templo cae. Los gobernantes filisteos, la multitud, todo queda bajo los escombros y con ellos. Sansón, el texto lo resume con una frase impactante: mató a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Pero más allá del número, hay algo más profundo. Sansón no termina su historia en la cima, pero tampoco en el abandono total. Termina volviendo a Dios, y eso cambia todo, porque incluso después de errores, de decisiones impulsivas, de caídas profundas, todavía hay espacio para la redención, no para borrar el pasado, pero sí para darle un cierre distinto. La vida de Sansón no es perfecta, no es un modelo ideal, pero si deja una verdad poderosa. Mientras haya aliento, hay oportunidad de volver. Incluso en medio de la ruina, Dios aún puede escribir el último capítulo. Y ahora, después de todo lo que has visto, déjame hacerte una pregunta que no puedes ignorar. ¿En qué parte del ciclo estás tú? ¿En el momento en que te estás alejando sin darte cuenta? ¿En medio del dolor, sintiendo las consecuencias de tus decisiones? ¿O en ese punto donde, en silencio, estás pidiendo ayuda, esperando que algo cambie? El libro de Jueces no termina con una victoria gloriosa, termina con una advertencia, un eco que atraviesa generaciones, que llega hasta hoy, hasta ti, porque cuando el ser humano decide vivir sin dirección, sin verdad, sin Dios, el resultado siempre es el mismo: en caos, vacío, confusión. Pero aquí está lo poderoso, lo que cambia todo. El ciclo puede romperse. No mañana, no, cuando todo esté perfecto. Hoy Dios no dejó de responder en aquel tiempo, y no ha dejado de responder ahora. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que estás, siempre hay un camino de regreso. La diferencia no está en la historia, está en la decisión. Así que hoy, no sigas repitiendo el mismo patrón. No sigas caminando en círculos. Rompe el ciclo. Vuelve a Dios y empieza a escribir una historia diferente. Y si este mensaje habló directo a tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este video, porque alguien más necesita escucharlo tanto como tú.